Bien. Hola chicos, en esta ocasión vamos a hablar brevemente de los tumores musculoesqueléticos. Ustedes saben que los tumores musculoesqueléticos se dividen en benignos y malignos. Hay algunos que no podemos decir exactamente qué es dependiendo de la evolución, y además tienen que ver con qué tipo de tejido van formando. Entonces, a partir de eso vamos a ver que tenemos tumores formadores de tejido óseo, dentro de los benignos el osteoma, osteomosteoide o osteoblastoma, y los malignos el osteosarcoma, el osteosarcoma justacortical y el osteoblastoma. Lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la nomenclatura es, además, algo que asumo que ya saben, es que todo lo que termina en oma es benigno y todo lo que termina en sarcoma es maligno. Tenemos tumores formadores de tejido cartilaginoso, como el condroma, que es frecuente de ver, los osteocondromas también, exostosis osteocartilaginosas, el condroblastoma, fibroma mixoide, y los malignos, el condrosarcoma primario y secundario, y otros condrosarcomas, fíjense, de distintas estirpes. De los tumores vasculares, los benignos hemangioma, que es frecuente de ver, en niños, linfangioma, tumor glómico, que es muy doloroso cuando aparece presentación en los dedos, por ejemplo, los malignos angiosarcoma y estos intermedios hemangio, esos nombres raros. Dentro de los tumores formadores de médula, el sarcoma de Ewing, el linfoma y el mieloma, de estos sí hay muchos más frecuentes en los niños, y tumores de células gigantes que no son formadores de médula, generan algún tejido aberrante, también conocido como osteoclastoma, y estas lesiones pseudotumorales que no son formadoras de los tejidos, sino que son lesiones que aparecen en los huesos, como por ejemplo, esto es muy frecuente de ver, un quiste óseo, o algunos de todos estos, pero nada que uno no pueda diagnosticar a partir de, nada que sea simple de diagnosticar, perdón, porque requerimos de estudios para poder llegar a ese diagnóstico tan puntual, ¿sí? Vamos a hablar de un gran tumor maligno, que es el osteosarcoma. Como dice aquí, y dividimos, es un tumor formador de tejido óseo y osteoide. El osteoide sería una aberración de la formación ósea. Está relacionado con el empuje puberal, ¿sí? Supera el 40% de los tumores malignos primarios, es más frecuente en hombres y tiene una frecuencia, como vimos recién acá en el empuje puberal, en menores de 20 años, o sea, niños y adolescentes, ¿sí? La clínica es dolor, edema indurado que no mejora con la inmovilización o analgésicos, tiene dolor sin un trauma, ya nos tiene que llamar la atención. Y si persiste, con más razón. En niños o adolescentes, con más razón. Y la localización también nos tiene que hacer pensar que podría ser algo non santo, localizado en el fémur distal, la tibia proximal, húmero proximal, por supuesto en cualquier otro lado puede estar, pero esta es la localización más frecuente, esto es lo que nosotros denominamos perirrodilla, ¿sí? Fémur distal y tibia proximal. El osteosarcoma es el cáncer óseo primario más frecuente. Es el cáncer óseo primario más frecuente. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el tumor maligno óseo más frecuente? Las metástasis. ¿Cuál es el tumor maligno óseo más frecuente? Las metástasis. ¿Cuál es el tumor óseo maligno primario más frecuente? El osteosarcoma. Espero se vea la diferencia. La radiología nos va a dar estas imágenes características, pero no siempre van a estar presentes: lesión en sol naciente, imagen en estallido de granada, triángulo de Codman. Fíjense todas estas expresiones que nos hablan de que algo no está bien. Miren, imagen en sol naciente, cómo desaparecieron las corticales, ya no se ven, e inclusive cómo vemos que estas imágenes están invadiendo las partes blandas. Triángulo de Codman, donde se dice que el periósteo está reaccionando al avance del cáncer o del tumor y por eso hace esta imagen. Vemos acá otra imagen, perdón, fíjense acá cómo estamos hablando de que estamos en gente pequeña, que todavía se les ve el cartílago de crecimiento, ¿sí? Lo mismo acá, se ve el cartílago de crecimiento, y acá, si me pongo en exquisita, lo puedo ver. Fíjense estas imágenes que nos habla de que no es una lesión non santa. ¿Podemos afirmar con estas imágenes que esto es un osteosarcoma? No.
pero ¿podemos afirmar que es algo malo? Sí, podemos afirmarlo. Por supuesto, la precisión de esta afirmación lo va a dar llegar al diagnóstico a partir de la biopsia. Todos estos otros estudios nos van a acercar al diagnóstico, la radiografía, que son las imágenes que describimos y a veces no tan clásicas, la resonancia, que nos va a hablar del compromiso de partes blandas, si llega a la articulación, si el paquete vasculonervioso está comprometido, la tomografía, que nos puede hablar de las metástasis, que habitualmente el osteosarcoma lo hace en el pulmón, y el centellograma, que nos va a hablar de las metástasis a distancia. ¿Cuál es el tratamiento del osteosarcoma? Bueno, quimioterapia no ayudante, o sea, antes de que lo toquemos, la resección tumoral y quimioterapia adyuvante. Este es un ejemplo de cómo se trata esta lesión. Fíjense que no es una clásica lesión, que no es una clásica imagen de la que estuvimos describiendo, sin embargo, esto es un osteosarcoma. En una radiografía, la resonancia nos muestra que estamos hablando de una persona pequeña porque tenemos el cartílago de crecimiento y que el cartílago le sirvió como barrera para que no avance aún a lo que es el compromiso articular, y la cirugía en este caso lo que hace es reconstructiva, sacando todo este hueso hasta acá, hasta la parte diafisaria de la tibia, lo resecó, dejó ese platillo tibial ahí y le colocó un injerto cadavérico de tibia, un fragmento óseo de tibia de cadáver, la colocó en su lugar y la fijó con una placa con tornillos. Y al tiempo se ve el resultado final en este paciente que fue tratado por un osteosarcoma. Hoy en día las técnicas han avanzado enormemente con respecto a este tumor que es tan agresivo. Antiguamente este paciente hubiese sufrido en principio la amputación supracondílea de su miembro, y después el tratamiento de terapia, de quimioterapia, a partir de si tiene o no metástasis, por supuesto, y hoy en día se tratan estas técnicas en lugares especializados de oncología traumatológica, como por ejemplo el Hospital Italiano o el Hospital Austral. La oncología es una especialización dentro de la traumatología. Este es otro ejemplo donde vemos un osteosarcoma en el húmero proximal, donde se resecó, se le hizo la resección de todo el extremo proximal del húmero, se le colocó un injerto cadavérico de húmero que se estabilizó con el resto del húmero del paciente con una placa con tornillos y se le colocó una prótesis. Esto se hace en lugares con técnicas avanzadas. Hablemos del condrosarcoma. El condrosarcoma es un tumor maligno de células productoras de cartílago, como vimos, es el segundo tumor maligno en frecuencia. Los osteosarcomas primarios son los más frecuentes. Los osteosarcomas secundarios derivan de algo benigno, como condromas o condromatosis múltiples. La localización del condrosarcoma es el fémur o la pelvis, pero puede estar en cualquier hueso. En este caso tenemos que hablar de adultos y no como el osteosarcoma en gente más joven. No suelen dar metástasis y son de evolución lenta. Los condrosarcomas habitualmente se resuelven con la simple resección de la lesión, obviamente con límites de seguridad como todos ellos, y no es necesaria ni la quimio ni la radioterapia, salvo que sea una recidiva. Acá vemos un ejemplo de cómo se ve un condrosarcoma sin ninguna imagen característica puntual, donde la resonancia nos muestra cómo está afectado, y en este caso la erosión de la cortical, fíjense qué finita es, y acá cómo estamos haciendo una biopsia guiada por tomo. Acá vemos una lesión que es totalmente distinta a la anterior, que es absolutamente agresiva. Viendo esta radiografía nadie duda de que esta es una lesión maligna, que es lítica en cuanto a los bordes de la cortical empezaron a desaparecer, e inclusive generó una producción acá de tejido. La resonancia nos habla del compromiso de partes blandas, y acá se realizó nuevamente una resección de toda la pieza hasta la parte diafisaria del húmero, y se colocó un número de cadavérico, eso se denomina injerto, un número cadavérico que se unió al húmero del receptor con una placa con tornillos y se colocó una prótesis para que pueda articular. Este tipo de tratamientos se hacen en centros
súper especializados en estas patologías. Ejemplos de otras de imágenes de condrosarcoma. Claramente nadie puede decir que esto es un condrosarcoma. Sí vamos a poder afirmar que esta lesión es maligna y nadie va a tener duda de que esta lesión es maligna porque está erosionando imágenes líticas, desaparecieron todos los bordes, el tiempo de evolución que debe llevar esto. Pero para diagnóstico definitivo necesitamos una biopsia. Cualquier duda que surjan de este tipo de esta charla, las evaluamos en los lugares para tal fin. Muchas gracias.